¿Puede la misma marca que te vendió tu robot aspiradora hacer un coche que humille a Porsche en el Nürburgring? Esa es la pregunta que hoy tiene a los directivos de BMW, Porsche y Mercedes, sudando frío en Múnich. Y la respuesta que los números arrojaron este enero de 2026 está tan dura que sus departamentos de relaciones públicas llevan semanas haciéndose de la vista gorda, esperando que la gente se olvide del tema antes de tener que pronunciarse. Olvídate de Tesla, olvídate del BYD y de Toyota. En enero de 2026, el coche más vendido de China, el número 1 de toda la tabla, el rey indiscutible del mercado automovilístico más competitivo del mundo, fue el U7 de Xiaomi. 37.869 unidades en un solo mes, en medio de una caída del 20% de las ventas generales del mercado. El Tesla Model Y, que durante años fue el coche eléctrico de referencia en China, cayó al puesto 20. Elon Musk vendió 16.845 unidades. Xiaomi lo superó en un 124%. La empresa que hace 3 años hacía licuadoras inteligentes, acaba de darle una paliza histórica al fundador de Tesla en el mercado más importante del mundo. Y eso, amigos, no es enchilame otra. Quédate, porque en los próximos minutos te voy a contar cómo demonios Xiaomi aplicó la lógica de vender celulares para poner en jaque a toda la industria automotriz. ¿Por qué eso es más peligroso para BMW que cualquier batería china? ¿Y qué ocurre cuando la empresa que fabrica un coche cada 76 segundos decide además fabricar sus propias baterías? Y hay un dato técnico en este video que va a cambiar para siempre cómo ves esa etiquetita de tecnología alemana en los capós de Stuttgart. Llegamos a eso en un par de minutos. Antes de que los alemanes manden a tumbar este video por decir verdades incómodas, suscríbete al canal. Es gratis, no nos patrocina ninguna marca, y aquí hablamos sin pelos en la lengua, aunque a los concesionarios les fastidie. Para entender por qué esto es tan extraordinario, hay que entender primero lo que era Xiaomi hace 3 años. No en términos de ventas de teléfonos ni de cuota de mercado de electrónica de consumo, en términos de lo que la industria del automóvil pensaba de ellos, que era, básicamente, nada. Xiaomi era la empresa que te vendía un smartphone buenísimo a precio razonable. Luego te vendía unos auriculares, una pulsera de actividad, una cafetera inteligente y ese robot aspiradora que ya mencioné. Todo conectado al mismo ecosistema, todo con una calidad que hacía que la pregunta del comprador dejara de ser, ¿es tan bueno como el de marca? Y pasara a ser, ¿por qué demonios pagaría más si esto funciona igual? Era, y sigue siendo, la marca de la gente que sabe hacer cuentas. Ese fue exactamente el momento en que Lei Jun, el fundador de Xiaomi, decidió que el siguiente producto de ese ecosistema iba a ser el coche. No como aventura secundaria, no como experimento de laboratorio para ver qué pasaba, como la apuesta central de la próxima década. Con el mismo enfoque que aplicó a los teléfonos, diseñar el producto para el usuario desde cero, optimizarlo como si fuera hardware con software integrado, y venderlo a un precio que hiciera que la competencia pareciera cara para lo que entrega. Lei Jun no es un ejecutivo corporativo tradicional, es alguien que construyó una de las marcas tecnológicas de consumo más grandes del mundo, entendiendo exactamente cómo piensa el comprador que compara antes de decidir. Cuando anunció el coche, no lo anunció en un salón del automóvil con alfombra roja y modelos a los lados. Lo anunció en un evento de tecnología, con la misma energía con la que Apple presenta un iPhone, con demos en directo, datos técnicos en pantallas enormes, y la cara de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Ese tono de comunicación no es accidental. Es la diferencia entre venderle un coche a alguien que ya decidió comprarlo, que es lo que hacen los fabricantes tradicionales, y venderle un coche a alguien que todavía no estaba pensando en eso, pero que de repente ve algo que no puede ignorar. Al principio, la vieja guardia automotriz sonrió con esa condescendencia tan característica de quien lleva décadas dominando un sector, y no se imagina que un novato llegue a perturbarlo de verdad. Los ingenieros de BMW dijeron lo correcto, que fabricar un coche no es lo mismo que fabricar un teléfono, que las homologaciones de seguridad son otra dimensión, y que la cadena de suministro es incomparablemente más compleja. Todo eso era cierto, y se equivocaron completamente en las consecuencias. Xiaomi tardó 3 años desde el anuncio hasta el lanzamiento de su primer coche, el SU7. En esos 3 años construyó de cero una planta de fabricación en Pekín capaz de producir un coche cada 76 segundos.
con el 91% del proceso automatizado y cientos de brazos robóticos trabajando sin parar. Para que eso tenga escala comparativa, la planta más automatizada de BMW produce un coche cada 2 minutos aproximadamente. Xiaomi lo hace en 76 segundos. Cuando BMW termina un coche, Xiaomi ya terminó uno y está a la mitad del siguiente. El SU7 reventó en su lanzamiento. 50.000 reservas en los primeros 30 minutos. 75.000 unidades entregadas en los primeros 28 días. Lo que Tesla tardó más de una década en lograr en China, Xiaomi lo consiguió en 22 meses. Y antes de cumplir 2 años en el mercado, ya generaba $110 millones de beneficio neto en su división de coches. Algo que las marcas tradicionales tardaron décadas en conseguir cuando empezaron. Eso no es suerte, eso es un plan ejecutado con precisión quirúrgica. Pero si el SU7 fue el primer golpe, el U7 es el que dejó a la industria sin palabras. Cuando Xiaomi abrió reservas para su SUV eléctrico, el sistema online registró 200.000 reservas en los primeros 3 minutos. No en las primeras 48 horas, en los primeros 3 minutos. En la primera hora, 289.000 reservas confirmadas. En los primeros 3 días, toda la producción del primer año estaba reservada con pago adelantado de 5.000 yuanes por unidad. 315.000 personas pusieron dinero real, no una lista de espera sin compromiso, para garantizarse su lugar en la cola. BMW no tiene un proceso equivalente para hacer eso, y saben perfectamente por qué. El proceso de lanzamiento de un BMW requiere red de concesionarios, procesos de financiación presenciales con vendedores de traje, papeles y firmas, pruebas de conducción programadas con semanas de antelación, y una estructura de distribución que no está diseñada para que el comprador reserve un coche en 30 segundos desde el teléfono a las 2 de la mañana desde su cama. Xiaomi sí está diseñada para eso. Es exactamente la infraestructura que ya tenía para vender teléfonos, trasplantada a la venta de coches con la misma eficiencia que la industria tradicional no puede replicar sin rediseñar su modelo de negocio de arriba a abajo. Y seamos honestos, ir a una agencia a comprar un coche hoy es un viacrucis que le arruina el día hasta al más paciente. Llegas, aguantas al vendedor de traje mal cortado que te ve por encima del hombro mientras evalúa en silencio si eres solvente. Te piden hasta el acta de nacimiento de tu abuelita para darte un crédito. Te dan un precio, te hacen esperar, vuelven con el clásico, déjame consultar con mi gerente. Suben el precio de los extras y te intentan colar el seguro de garantía extendida que nadie pidió. Y cuando por fin llegas a un acuerdo, firmas 6 documentos distintos con letra de tamaño de hormiga y te dicen que tu coche llega en 6 semanas. Xiaomi dijo, cero de eso. Vas a la tienda, configuras el modelo en una pantalla táctil bonita, pagas la reserva con tu teléfono desde donde estés y recibes una fecha de entrega confirmada por mensaje. Tratan la compra de un coche de $40.000 con la misma fricción que comprar unos auriculares. Sin negociación interminable, sin vendedor insistente, sin intermediarios innecesarios. Para el comprador que lleva años evitando las agencias por el dolor de cabeza que implican, esa experiencia de compra es un argumento de venta tan poderoso como cualquier especificación técnica del motor. El impacto en el mercado chino en enero de 2026 no deja espacio para la interpretación. Mercado general cayendo 20%. Xiaomi creciendo. El U7 con 37.869 unidades. Primero en toda la tabla. Tesla al puesto 20 con la mitad de ventas. En el peor mes para el sector, Xiaomi tuvo su mejor resultado histórico. Eso no es competencia ordinaria. Es una categoría diferente de fenómeno de mercado. Y ahora sí, aquí viene la parte que me voló la cabeza. Porque hacer coches baratos en China no es ciencia espacial. Hay docenas de marcas intentándolo con resultados modestos. Pero Xiaomi agarró sus maletas. Se fue al patio trasero mismísimo de los alemanes y dijo: sostén mi cerveza. Oye, sujétame el caniche. ¿Qué, tío? ¿Tengo manos en la cara? En junio de 2025, metieron la versión de producción del SU7 Ultra al Nürburgring Nordschleife, el infierno verde, el circuito que está a 90 kilómetros de Múnich, el que BMW usa en todos sus anuncios publicitarios como certificado de que sus coches son los mejores del planeta, el que Porsche cita en cada presentación de producto para justificar sus precios exorbitantes. El circuito más icónico y más exigente de toda la industria automotriz mundial.
donde los coches van al límite absoluto y donde los datos que salen de ese asfalto son los que la industria considera verdaderos por encima de cualquier comunicado de prensa. Un sedán eléctrico de 4 puertas de una empresa que 3 años antes fabricaba aspiradoras, entró a ese circuito y completó la vuelta. Imagínate la cara de los ingenieros de BMW viendo el tiempo final en las pantallas de sus oficinas. Dándoles el patatús mientras su café se enfriaba en la mesa. 7 minutos y 4 segundos. Más rápido que el Porsche Taycan Turbo GT. Más rápido que el Rimac Nevera, que es un hipercoche de competición que cuesta más de $2 millones. En un sedán de producción que se vende en China por unos $35,000 en versión base. El Porsche, al que supera en el Nürburgring, cuesta más del doble. Que alguien del departamento de marketing de Stuttgart intente explicar eso, sin que se les quiebre la voz. Y el prototipo del mismo modelo fue todavía más lejos. 6 minutos y 22 segundos. El tercer tiempo más rápido de toda la historia del circuito. Por encima del Lotus Evija X. Por debajo únicamente del prototipo de Volkswagen de competición y del Porsche 919 de Le Mans, que es básicamente un cohete con ruedas. Y aquí está el dato técnico que te prometí al principio, el que rompe el mito de la superioridad alemana. 1548 caballos de fuerza de 3 motores eléctricos, 0 a 100 km por hora en 1 segundo. 98. Y una batería de 93 kilovatios hora operando a 897 voltios, para garantizar rendimiento sostenido sin caídas durante toda la vuelta. Eso es lo que hay debajo del capó del coche que humilló a Porsche en su propia pista. Ese es el dato que cambia la conversación sobre tecnología alemana. Si esto te parece una genialidad, el like está ahí abajo y es gratis. Que al menos ese proceso no requiere consultar con ningún gerente. Antes de que los puristas del automóvil escriban furiosos en los comentarios que una vuelta en circuito no define la calidad total de un vehículo, van a tener razón. La fiabilidad a largo plazo, el confort en autopista y el comportamiento en condiciones adversas son variables que el cronómetro no captura. Y el SU7 Ultra no tiene décadas de historial de alta gama que certifiquen su durabilidad. Eso es verdad, y sería deshonesto ignorarlo. Pero lo que tampoco se puede tapar con un dedo es que una empresa con menos de 3 años fabricando coches superó a todos los fabricantes de alto rendimiento establecidos en el circuito que ellos mismos usan como templo sagrado para justificar sus precios, y que lo hizo con un modelo de producción que puedes comprar, no con un prototipo de exhibición que solo existe para los comunicados de prensa. Y lo que está pasando en Múnich confirma que esto no es un golpe de suerte aislado. Xiaomi abrió un centro de desarrollo de ingeniería en Múnich en 2026. 50 ingenieros de especialización alta dirigidos por Rudolf Dietrich y Klaus-Dieter Groll. Los dos, ex BMW, no ex empleados genéricos de la industria alemana. Ex ingenieros de la misma empresa que lleva 3 meses sin saber cómo responder públicamente a lo que Xiaomi está haciendo en su propio sector. Y por si fuera poco, ficharon a Dieter Lorenz, el hombre que durante 6 años gestionó la logística de entregas de Tesla en Centroeuropa, para construir la red de distribución europea antes del lanzamiento previsto para la segunda mitad de 2027. Piénsalo un segundo. Xiaomi está construyendo su equipo europeo con los mejores ingenieros de BMW disponibles en el mercado, con la experiencia logística de quien expandió Tesla por Europa, y con un presupuesto que proviene de una empresa que ya genera beneficios con los coches. BMW tardó décadas en ser rentable. Xiaomi lo logró en 24 meses. Ahora les está comprando a sus propios ingenieros en su propia ciudad. Eso no es un trimestre complicado. Eso es un problema estructural que requiere una respuesta que hasta ahora no ha llegado. La respuesta oficial de BMW ante el fenómeno Xiaomi ha sido hasta ahora la combinación de movimientos de siempre que los fabricantes tradicionales ejecutan cuando aparece una amenaza seria. Señalar los años de experiencia, subrayar la profundidad del conocimiento técnico acumulado y recordar que construir coches es muy complejo. Todos esos argumentos son legítimos. El problema es que son exactamente los mismos argumentos que Nokia usó cuando Apple lanzó el iPhone. Y ya sabemos que el camarón que se duerme en este sector no sale en el menú, sale en el museo de las marcas que no supieron reaccionar a tiempo. Lo que BMW no puede replicar de Xiaomi fácilmente no es la tecnología de la batería ni el rendimiento en pista, es la velocidad de iteración del producto. En la industria del automóvil,
El ciclo de desarrollo de un modelo nuevo tarda entre 4 y 6 años desde el concepto hasta la primera entrega. Xiaomi desarrolló el SU7 en 3 años, ya tiene el U7 en el mercado y está preparando el U7 GT con casi 1000 caballos de fuerza para finales de 2026. En el tiempo que BMW necesita para actualizar un modelo existente, Xiaomi lanzó 2 modelos completamente nuevos y está preparando un tercero. Esa velocidad no es consecuencia de tener menos rigor técnico, es consecuencia de tener una cultura de desarrollo de producto construida en el sector donde si no eres el primero en poner algo nuevo en el mercado, el segundo lugar es directamente el fracaso. Y el último capítulo de esta historia es el que tiene más implicaciones para el futuro del sector completo. El 30 de abril de 2026, Xiaomi constituyó la filial Beijing Xiaomi Jingshu Technology para fabricar baterías, motores eléctricos y sistemas de control electrónico propios. Una planta de 15 gigavatios-hora de capacidad anual, que debería estar operativa antes de que termine 2026. No están construyendo para cubrir la producción de hoy. Están construyendo la capacidad para 150,000 vehículos al año, que es más de lo que producen actualmente. Lo que significa que esta fábrica está dimensionada para el crecimiento de los próximos 2 o 3 años. Están construyendo para 2029. La pregunta obvia es ¿por qué necesitan fabricar sus propias baterías si ya trabajan con CATL, que es el mayor fabricante de baterías del mundo? La respuesta es la misma que explica por qué Xiaomi desarrolló sus propios chips para teléfonos cuando podía seguir comprándoselos a Qualcomm indefinidamente. Porque cuando diseñas la batería, el motor y el software como un sistema único, en lugar de como componentes de distintos proveedores que tienen que hablar entre sí, las posibilidades de optimización son cualitativamente distintas. Apple lo entendió con sus chips, Tesla lo entendió con sus baterías. Y ahora, Xiaomi lo está aplicando al coche eléctrico completo con la velocidad de alguien que viene de un sector donde no existe el gradualismo. Las baterías representan entre el 35 y el 45% del coste total de un eléctrico. Si Xiaomi controla ese componente, su margen de maniobra en precios cambia radicalmente. Y su capacidad de integrar la conducción autónoma, la gestión de energía y la batería como un sistema completo, le da una ventaja de desarrollo que ningún fabricante dependiente de proveedores externos puede igualar a la misma velocidad. Eso es exactamente lo que CATL hizo con el sodio-ion para desestabilizar a los fabricantes europeos de baterías. Y es lo que Xiaomi está haciendo ahora con su integración vertical para desestabilizar a los fabricantes europeos de coches. Xiaomi llega a Europa en la segunda mitad de 2026, con el SU7 y el U7, en sus propias tiendas, no en concesionarios, con la misma experiencia de compra online con la que vende sus teléfonos. El SU7 en China cuesta el equivalente a unos $28,000 en versión base. En Europa subirá por aranceles y costes de homologación. Pero incluso con ese incremento el posicionamiento frente a los equivalentes alemanes va a ser imposible de ignorar para cualquier comprador que compare sin fanatismos de marca preestablecidos. Para alguien que vive en Madrid, en Ciudad de México o en Bogotá, y que está mirando el mercado de eléctricos sin haber firmado nada todavía. La aparición de una marca con el historial tecnológico de Xiaomi, con récords en el Nürburgring verificados, con el coche más vendido de China durante varios meses seguidos, y con una experiencia de compra que no requiere aguantar a ningún vendedor insistente ni a ningún gerente fantasma. Eso es exactamente la presión competitiva que el mercado necesitaba para que los fabricantes europeos empiecen a justificar sus precios con algo más sólido que el escudo en el capó. Hay algo que este canal quiere que consideres antes de que llegue ese momento de decisión. El comprador tipo que se está haciendo esa pregunta en España o en México no es alguien que evalúa el coche como un objeto de coleccionista ni como una declaración de estatus generacional. Es alguien que tiene que llegar al trabajo, llevar a sus hijos al colegio, hacer las compras y salir de viaje el fin de semana. Para esa persona, la diferencia entre un coche que hace todo eso por $35,000 y uno que hace todo eso por $50,000 no es un detalle de presupuesto. Es la diferencia entre poder tomarse unas vacaciones ese año o no, entre cambiar el coche en 5 años o en 8, entre tener margen para lo inesperado o vivir ajustado por la decisión que tomó en el concesionario. Cuando la brecha de precio entre dos opciones comparables llega a los $15 o $20,000, ya no es una decisión de marca, es una decisión financiera. Y las decisiones financieras se toman con números, no con nostalgia. El SU7 de 2026 llegó además con 902 kilómetros de autonomía en ciclo chino,
LiDAR de serie en todas las versiones y 700 TOPS de potencia de cálculo para conducción asistida. Eso no es una actualización cosmética, es una plataforma tecnológica que compite con lo que los fabricantes europeos prometen para 2028 o 2029. Y Xiaomi lo tiene disponible hoy, en versión de producción, al precio que tiene. Esa es la distancia que tiene que remontar BMW antes de que Xiaomi aterrice en sus mercados tradicionales. Ahora bien, hay preguntas legítimas que cualquier comprador debería hacerse antes de firmar con Xiaomi, y sería irresponsable de mi parte no plantearlas. La red de servicio postventa en Europa y en Latinoamérica todavía está en construcción. El valor de reventa en el mercado de segunda mano europeo es una incógnita porque ese mercado todavía no existe. Y la durabilidad real en condiciones de autopista a velocidades sostenidas durante horas es algo que solo el tiempo y el kilometraje real confirman con solidez. El Nürburgring mide potencia y puesta a punto, pero no mide lo que le pasa a la batería después de 200.000 kilómetros en manos de alguien que conduce 40.000 al año. Pero también es verdad que la imagen que emerge de todos los datos verificados es la de una empresa que hizo en 3 años lo que la industria creía que requería al menos una década, que está ganando en el mercado más competitivo del mundo con márgenes que sus competidores chinos todavía no han conseguido, y que llega a Europa con el récord del sedán eléctrico de producción más rápido del planeta bajo el brazo. BMW tiene 3 meses de desventaja en el titular de este video. La realidad es que tiene 3 años de desventaja en el mercado donde se define el futuro del automóvil. Y la generación de compradores que llega ahora a su primera compra de coche nuevo no creció, admirando el logo de BMW en los carteles de la autopista. Creció con un teléfono Xiaomi en el bolsillo y una relación de confianza construida producto a producto durante años. Una persona de 30 años hoy compró su primer teléfono Xiaomi hace una década y lleva años usando productos de la marca que han funcionado exactamente como prometían al precio que costaban. Esa persona no tiene ningún prejuicio contra Xiaomi en el mercado del automóvil. De hecho, tiene exactamente el tipo de confianza acumulada que BMW construyó con generaciones anteriores a través de décadas de publicidad y de la aspiración que transmitieron sus padres. La diferencia es que para este nuevo comprador, la confianza en Xiaomi viene de su propia experiencia con la marca, no de la herencia cultural de sus padres. Y a la hora de soltar $40.000, la experiencia propia pesa bastante más que la nostalgia. Los números de producción confirman que Xiaomi llega con músculo industrial de sobra. El objetivo para 2026 es entregar 550.000 unidades, un crecimiento del 34% respecto al año anterior. En los primeros 4 meses del año ya habían entregado 117.000 unidades, un 12,5% más que en el mismo periodo de 2025. No llegan a Europa a ver si pueden producir a escala, llegan habiendo demostrado que pueden, con el modelo de ventas más eficiente del sector, con la integración vertical que les da control sobre sus costes, y con el récord del sedán eléctrico más rápido del planeta en el circuito más icónico de la industria alemana. La mesa está puesta. ¿Crees que Xiaomi va a repetir en Europa y en Latinoamérica lo que hizo en China? ¿O la lealtad de marca de BMW y de Mercedes es un escudo lo suficientemente sólido como para sobrevivir a la presión de precio y de especificaciones técnicas que viene desde China? Y más concretamente, si en 2027 el U7 llega a tu país costando $20.000 menos que el SUV eléctrico alemán equivalente, te vas por lo seguro y compras alemán de todas formas. Esperas un año a ver cómo le va en el mercado europeo. O lo reservas esa misma semana desde tu teléfono sin tener que aguantar a ningún vendedor. Cuéntamelo en los comentarios, que esta conversación va a tener posiciones muy claras y muy encontradas.